Hola, ¿qué tal? Este es el equipo conformado por Daniel Minor, por Oscar Adrián, por Jesús Emanuel, por Jesús Eduardo, por Raíl y por Rubén Gómez. Esto con el objetivo de completar la primera temporada de probabilidad estadística de la unidad número 3. Variables aleatorias discretas. Yo les voy a dar una pequeña introducción. Mi nombre es Manuel Barrios y entendamos, para empezar, las variables aleatorias discretas. Estas hacen referencia a los casos que presenta un número contable de valores. Esta es la parte importante, que sean contables. La cantidad de vasos que te tomas al día de agua, cuántos coches pasan por tu casa, cuántas veces vas al baño. A lo que quiero llegar es que a pesar de que sean datos dispersos, aún pueden ser contables. Por ejemplo, nos metemos en este tema de ajolotes. 6, 5, 8, 2, 3. A pesar de que son datos muy dispersos entre sí, siguen siendo datos que pueden ser contados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy, y continuando con este tema de variables aleatorias discretas y continuas, te compartiré lo que es la parte de la función general, pero en específico de las variables aleatorias discretas. Ahora bien, ya conocemos cuáles son aquellas variables aleatorias discretas. Todos los números enteros que vengan después del cero. En este caso puede ser 1, puede ser 2, 3, pero siempre cuidando que estos números sean enteros. Ahora bien, dentro de esta distribución general también se le conoce de otra manera y precisamente este siguiente nombre nos nombra o nos menciona específicamente de lo que trata. Es decir, con el puro nombre nosotros podemos definir qué es lo que nosotros queremos obtener al utilizar esta distribución de probabilidades. Pues es precisamente la función de la distribución de las variables aleatorias discretas. Ahora bien, en esta parte nos vamos a obtener todas aquellas posibilidades que tiende a tener cada uno de los valores de nuestras variables. En este caso, nosotros tenemos 3 puntos importantes tocándolos desde este punto, que es la parte del espacio muestral, que es la parte también de los valores que puede tener una variable aleatoria discreta, y de igual manera las probabilidades que estas mismas tienen. Ahora bien, explicándolo de forma más sencillo y que puedas entender de manera más amena, fuera de la parte de la teoría que puede ser un poco difícil, que se pueda tener cierta dificultad, pues precisamente cada uno de los valores, en este caso X, va a tener una probabilidad de que este pueda ocurrir en determinado evento. Entonces, poniéndote en este ejemplo de lanzar unos dados, que es un ejemplo muy, muy sencillo, pues precisamente nosotros tenemos 6 posibilidades. Cada uno de estos 6, que es el 1, el 2, el 3, el 4, y así sucesivamente, tenemos que son los valores que tiende a tener una variable aleatoria discreta. Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad que cada uno de estos tienen? Pues precisamente el número que nosotros podamos tener de esa determinada variable. En este caso, ¿cuántas veces tenemos de probabilidad de sacar un 2 en este segmento? Ok, la única probabilidad que tenemos es 1 porque hay una única cara con el número 2. Y pues este se va a dividir sobre todas las posibilidades que nosotros tenemos. Ahora bien, ya conociendo eso, nosotros podemos definir a f de x o la probabilidad que pueda tener dicha variable. En este caso, es un sexto. Ahora bien, ¿qué nos menciona la distribución de probabilidades en su forma general? Precisamente para las variables aleatorias discretas. Que cada una de las x es una variable aleatoria. La función dada por f de x, es decir, por la probabilidad, cuando x contenga en un cierto intervalo, se denomina una función de probabilidad o de distribución de probabilidad, como bien te mencionaba. Ahora bien, esta función o esta forma general tiende a tener dos restricciones. Una, que la probabilidad siempre tiene que estar entre 0 y 1. Es decir, que f de x tiene que ser mayor a 0, pero menor o igual que 1.
Y la siguiente restricción que nosotros podemos tener en esta función es precisamente que la sumatoria de cada una de las probabilidades que nosotros tenemos tiene que ser igual a 1. En este caso, el ejemplo que yo te mencionaba cumple con estas dos restricciones. ¿Por qué? Porque f de x es mayor o menor o igual que 1. En este caso es un sexto. Y la siguiente restricción es que la sumatoria de estas mismas probabilidades tiende a ser 1. Ahora bien, lo veamos desde esta forma. Cada uno de las caras de los lados tiende la probabilidad de salir un sexto. Ahora bien, tenemos 6 posibilidades. Esto lo multiplicamos por un sexto y nos da precisamente los 6 sextos o igual a 1 que nos mencionaba dicha restricción. Entonces, resumiéndolo de forma de conclusión, precisamente la función de probabilidades o la distribución de probabilidades en su forma general nos va a definir cuál es la probabilidad que nosotros podemos tener de dichas variables aleatorias. Les vengo a presentar el valor esperado. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos a continuación 6 unidades. En este caso serían 6 vacas, como podemos ver. El valor esperado es la media de una variable aleatoria, de lo cual se puede sacar con esta fórmula, donde ese símbolo de ahí es el valor esperado, que sería igual a la sumatoria de la unidad, de cualquier unidad, como vemos aquí a nuestro lado izquierdo, que sería de la unidad que tenemos, por la probabilidad de sacar cualquiera de estas unidades, que en nuestro caso tendríamos 6 unidades o 6 vacas. ¿Y cuál sería la probabilidad de obtener una de ellas? Sería un sexto, como vemos aquí. Aplicando esa fórmula se obtiene el valor esperado, que sería 1 por un sexto, y así sucesivamente, que sería una sumatoria, como vemos aquí, sería una sumatoria, de lo cual el resultado da 3.5 como valor esperado. Ok, ahora veamos varianza y desviación estándar. Para empezar, sigma minúscula. En este caso, en las variables aleatorias discretas, la varianza se da en base a la probabilidad de que un evento ocurra. Que caiga una cara de la moneda, una cara del dado, que me salga un caballo negro en cuanto pongo un huevo, o que este aldeano se caiga de su cubo. Una probabilidad, se basa en una probabilidad. Como ya sabemos, la varianza es una medida de dispersión. Sin embargo, al aplicarla de nuevo a las variables aleatorias discretas, esta es un promedio ponderado de las desviaciones al cuadrado de la variable aleatoria respecto a mu, su media. Y como en todo promedio ponderado necesitamos pesos, los pesos en este caso son las probabilidades. La manera de leer la fórmula en general es varianza, sigma al cuadrado o v de x, que es variación de x, es igual a la sumatoria de x menos mu medio al cuadrado por f de x. Es una manera más sencilla de leer esto, que es variación es igual a la sumatoria de x al cuadrado por f de x menos mu, su promedio, al cuadrado también. Pero esta aplicación la veremos en siguientes videos. Mientras que la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada positiva de la variación y se representa simplemente con sigma minúscula. Les presentaré la función acumulada. Como vemos en la imagen de frente, podemos ver que esta es la fórmula de la función de distribución acumulativa de una variable aleatoria discreta. Para poder empezar a hacer esto, tenemos que definir nuestra variable aleatoria, que sería un lobo o un perro. En este caso sería en el lanzamiento de dos monedas con una cara de perro y la otra de un gato. Como podemos ver en la imagen, al momento de lanzar dos monedas, a veces puede caer dos gatos, donde nos daría 0 perros.
A veces nos podría dar un perro y a veces nos darían dos perros. A continuación tendríamos que sacar lo que sería la probabilidad de cada uno de estos. Sería el número de casos favorables entre el número total de casos posibles. En uno nos da 0,25, otro 0,50 y otro también nos da 0,25. Al momento de tener estos datos se tendrá que realizar la siguiente fórmula. ¿Cuántas veces x es 0? Como vimos aquí es 0,25. Así que haríamos una tablita donde traeríamos a x como 0, 1 y 2. Teníamos a 0,25 como 0. Después tendríamos cuánto es posible que x sea 1. Viendo la fórmula, cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, a 1, perdón. En este caso sería del 0,75%. Y el siguiente caso sería cuánto es la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. En este caso también sería de 1, de probabilidad. Y así es como vemos al hacer la tabla cómo va acumulándose cada uno. Si tendríamos 0 perros, sería 0,25, después 0,75 porque se suma el 0,25 y el 0,50 que son de estas dos probabilidades, y al final otro 0,25 que nos daría 1. Viéndolo la tabla se miraría que se suman los valores y al final nos da 1. Por eso se llama distribución acumulativa. Voy a presentar voy a dar una breve definición de una variable aleatoria. Es una función en la que se le asigna un valor numérico al resultado de un experimento aleatorio. Esto lo llegamos a utilizar muchísimo en probabilidad y estadística. Yo lo que voy a llegar a explicar son las variables aleatorias continuas. Daré una breve introducción. Las variables aleatorias continuas son aquellas que presentan un número incontable de valores. Por ejemplo, el peso de las vacas en una granja pueden llegar a pesar entre 632, otras 583, otras 253 y otras 198 kilos. Nunca terminamos de enumerar todos los posibles valores. Como estas definiciones son muy difíciles, es muy sencillo lo que les voy a explicar, más adelante se los voy a explicar. En cambio aquí les doy otra definición de una variable aleatoria continua. Se dice que una variable aleatoria continua x es continua si su conjunto de posibles valores es todo un intervalo finito o infinito de números reales. Por ejemplo, una variable aleatoria continua puede ser el tiempo de retraso con el que el alumno o profesor llega al aula de clases, o también el peso o la estatura del estudiante. Y aquí puse algunas imágenes de una variable aleatoria continua y también de este lado. Para terminar de explicar un poco, por ejemplo, se le llaman variables aleatorias continuas por, aquí como dice el ejemplo, la llegada tarde de un alumno profesor. Muchos pueden a llegar tarde media hora, otros 10 minutos. O sea, este es un número infinito de posibilidades, un número infinito de tiempos, de variables y de valores, que es que es el retraso del alumno. Ok, bueno, voy a hablar sobre dos. Como primer lugar, voy a hablar sobre la esperanza matemática. Bueno, en este caso nos dice que x es nuestra variable aleatoria continua y f de x es nuestra función de densidad de probabilidad. ¿Ok? Entonces decimos que el valor esperado se representa con una letra griega que es mu, que es igual a la integral desde el infinito negativo hasta el infinito positivo de x por f de x, y esta sería la fórmula. Bueno, vamos a explicar un ejemplo. Es sencillo el ejemplo. Dice, supongamos que f de x es una función de densidad de probabilidad dada por f de x a la integral de 1 al cuadrado de la raíz de x, y tiene unas condicionantes que si 0 es menor que x y menor o igual que 1. Ok. Nos pide obtener aquí el valor esperado, ¿verdad? Bueno, primero vamos a integrar la variable aleatoria
por su correspondiente función de densidad. Ok, se integra y en este caso hacemos la operación de abajo y vamos a integrar solo donde la función existe el intervalo de 0,1, como aquí podemos ver. ¿Sí? Es el intervalo de 0,1 de x. Vamos a reducir el proceso. Vamos a integrar la x a la 1 medio y obtenemos la antiderivada de la expresión donde se evalúa 0 a 1 el intervalo y el resultado que obtenemos es 1/3. Ok, bueno, vamos a hablar sobre la distribución de una variable continua y aquí nos dice que una variable aleatoria continua, en este caso la distribución, perdón, es una variable que contiene un conjunto de valores posibles que se conoce como el rango y que es infinito, y sabemos que lo infinito no se puede contar, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al ejemplo. En este ejemplo hicimos una gráfica donde hicimos presentación de la distribución del peso de hombres adultos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a calcular que haya una probabilidad de que el hombre pese desde 160 a 170 libras. Podemos ver ahí el área sombreada que está en rojo. Debajo de la curva, este es el ejemplo que representa el rango de 160 a 170 libras. El área de este rango es de 0.136, por lo tanto, la probabilidad de que un hombre sea seleccionado aleatoriamente y pese de 160 a 170 libras es del 13.6% y toda la área debajo de la curva equivale a 1.0. Sin embargo, la probabilidad de que x sea exactamente igual a algún valor siempre es 0. ¿Por qué? Porque el área debajo de la es un punto individual y que no tiene ninguna anchura, es decir, es 0. Por ejemplo, la probabilidad de que un hombre pese exactamente 190 libras es 0. Podría calcular una probabilidad diferente de 0 que un hombre pese más de 190 libras o menos de 190 libras en un rango de 189.9 o 190.1 libras, pero la probabilidad de que pese exactamente 190 es 0. Entonces, aquí tenemos la definición de distribución de variables aleatorias continuas. Muy buenas, yo les voy a presentar el tema de varianza y desviación estándar para variables aleatorias continuas. Bueno, primero les voy a hablar sobre la varianza. La varianza ya tenemos entendido de que es la medida de dispersión utilizada para representar la variabilidad de un conjunto de datos. La varianza se puede representar de la siguiente forma: utilizando la letra sigma elevado al cuadrado o utilizando v de x. Cualquiera de las dos representa lo mismo, varianza. Ahora, para los cálculos de varianza con variables aleatorias continuas, tenemos dos fórmulas, las cuales son las siguientes. La primera es varianza es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de x menos mu, esto elevado al cuadrado, por f de x dx, que esta fórmula no es tan recomendable de hacer, pues puede llegar a ser tardado su proceso de desarrollo y eso no sería lo mejor para trabajar. Y tenemos esta otra fórmula, la cual nos dice que varianza es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de x cuadrada por f de x dx menos mu elevado al cuadrado. Esta fórmula a la hora de desarrollar no se nos complica tanto como la primera, ya que es menos probable de que los valores salgan disparados o que se nos haga confuso a la hora de ejecutar esta operación. Ahora les voy a presentar o les voy a explicar más bien qué es la desviación estándar. La desviación estándar es una medida de dispersión la cual nos ofrece información sobre dispersión media de una variable. La desviación estándar la podemos representar de la siguiente forma: utilizando la letra sigma
Esta es la forma de representarla. Y para calcularla no es nada más y nada menos de sacar la raíz de la varianza. Ahora tengamos en cuenta de que la varianza y la desviación estándar nos dan medidas cuantitativas de cuánta dispersión hay en la población o la distribución de la población X. Vaya, esto sería todo de mi parte. Ahora lo que explicaré será lo que es una función acumulada o función de distribución acumulada. Esta función se define como la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que algún valor en particular. Por ejemplo, aquí tenemos otra pequeña definición. La función de distribución acumulada es la función que para un valor x nos da la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual que dicho valor. La función de distribución acumulada de la variable aleatoria x es la función f de x es igual a px menor o igual a x, aunque quedan muchas dudas. Mejor veamos el siguiente ejemplo. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, bueno, una pequeña definición de tipos de variables continuas, porque nuestro tema se basa en eso. Muchas gracias.